Almacenamiento de los datos. La organización de los discos duros. La unidad básica de almacenamiento de la información es el disco duro y su capacidad está en constante incremento. Windows Server 2012 soporta los tipos de discos, los básicos y dinámicos. Aunque ambos pueden existir en un mismo sistema, un mismo volumen formado por uno o más discos físicos debe utilizar únicamente uno de ellos. Un disco básico es un disco físico que contiene particiones primarias. Son aquellas que son reconocidas por la BIOS del ordenador como capaces de iniciar el sistema operativo desde ella, ya que dispone de un sector de arranque. También las particiones extendidas o dispositivos lógicos, que son las particiones y las unidades lógicas de los discos. Estos también se conocen como volúmenes básicos. Un disco dinámico es un disco físico que contiene volúmenes dinámicos creados por Windows Server 2012. Un volumen dinámico es una parte de un disco físico que funciona igual que una unidad separada. También es equivalente a las particiones primarias de versiones anteriores. No pueden contener particiones o discos lógicos. Puede contener volúmenes distribuidos, volúmenes seleccionados, volúmenes reflejados y volúmenes RAID 5. Un conjunto de volúmenes puede existir en los discos básicos, aunque no en Windows Server 2012, y es una unión de una o más áreas de espacio disponibles que estas pueden estar en uno o varios discos duros, ya que a su vez puede dividirse. Se puede dividir en particiones y unidades lógicas. No es reconocido por MC2 y solo funciona con NTFS. También los datos previamente existentes no se ven afectados. Sin embargo, no es posible reducirlos, sino que deberá de eliminar el conjunto completo. También el equivalente de los discos dinámicos es un volumen distribuido, un conjunto de espejos. Estos pueden existir en los discos básicos, aunque no en Windows Server 2012. Indican dos particiones de dos discos duros distintos que se configuran para que una sea idéntica a la otra. La partición espejo no aparece en la administración de discos y solo sirve para reflejar los datos de la otra partición, que entrará en funcionamiento cuando la primera partición falle. Este método hace que el nivel de seguridad sea alto. También se corresponde con el RAID 1, que es equivalente en los discos dinámicos en un volumen reflejado. Un conjunto de bandas pueden existir en los discos básicos, aunque no en Windows Server 2012, y en la unión de dos o más áreas de espacio disponibles que pueden estar en dos o más discos duros. A su vez, se dividen en bandas. En cada disco duro se creará una partición y todas ellas entrarán aproximadamente el mismo tamaño. No es reconocido por MS2 y solo funciona con NTFS. Para esto se representa el conjunto de bandas. Pueden ser dos tipos. El primero sería sin paridad, que este es un conjunto de bandas sin paridad dividida cada una de los discos duros en partes pequeñas llamadas bandas. Cuando guarde un archivo no lo hará como se describió en el conjunto de volúmenes, sino que lo distribuirá en las bandas de todos los discos duros, ocupando la primera fila de bandas disponible de cada disco duro antes de pasar a la segunda. Con paridad, que ese es un conjunto de bandas con paridad utilizadas en una banda de cada fila de disco duro para guardar información de paridad de todas las bandas de esa fila.
La información se guarda igual que en el conjunto de bandas sin paridad, pero guardando en la banda de paridad de cada fila. Información que se permitirá recuperar los datos de cualquier banda de dicha fila si dejara de funcionar. Cuando falla una banda se puede recuperar los datos defectuosos que se contenía, aunque pierde la velocidad de almacenamiento. Otros inconvenientes que se pueden presentar es la distribución de espacio libre para guardar información en un porcentaje. Convertir un disco básico en dinámico. Es posible convertir los discos básicos a dinámicos, pero para que se realice correctamente el proceso hay que tener en cuenta las siguientes condiciones. Cualquier disco se convertirá, deberá disponer al menos de 1 MB de espacio libre para que al final del disco se crean los volúmenes o el disco, para que sea posible que tengan particiones o volúmenes creados para los sistemas operativos. Se deberá previamente cerrar todos los programas que estén ejecutando en ellos. Los dispositivos de los medios extraíbles no pueden convertirse a dinámicos, ya que son dispositivos únicamente pueden contener particiones primarias. No se puede convertir a dinámicos los discos que utilicen una interfaz USB o firmware IEEE 1394. Una vez que se haya convertido en un disco básico dinámico, no se podrá volver a convertir los volúmenes dinámicos en particiones. En su lugar deberá moverse o realizar una copia de seguridad de datos, eliminar todos los volúmenes dinámicos del disco y después convertir el disco. Una vez convertidos, no se puede contener particiones ni unidades lógicas y no se puede tener un acceso a los mismos desde MS-2 o desde otro sistema operativo Windows anterior a Windows 2000. Si se convierte un disco con varias particiones que contengan sistemas operativos diferentes además de Windows, no se podrá iniciar el equipo desde dichos sistemas operativos después de la conversión. Una vez que se haya convertido el disco básico en dinámico, todas las particiones existentes de un disco básico se convertirán en volúmenes simples. Se puede convertir un disco básico que contenga particiones del sistema o activas al disco dinámico. Una vez convertido el disco, las particiones activas se convierten en volúmenes simples del sistema o de inicio, y la partición de inicio se convierte en un volumen de inicio simple. Si una partición de disco se está convirtiendo, se encuentra en uso, ocurrirá el suceso conocido como forced desempleo. Significa que se desconectará automáticamente todos los programas que se estén utilizando por volumen. Si no se puede forzar al desmontaje de la partición, por ejemplo, si hay un archivo de paginación activo, no se completará la conversión hasta que reinicie el equipo. Volúmenes distribuidos. Se forma en la unión de dos o más áreas del espacio no asignado que estén en dos o más discos duros. Cuando se guardan en el volumen distribuido, primero se ocupa el espacio libre que permite el disco. Cuando este esté lleno, se pasa al segundo y así sucesivamente. Utilizar un volumen distribuido tiene la ventaja de poder realizar varias pequeñas partes del espacio libre para formar un volumen de mayores dimensiones, por cuenta con el inconveniente de que si estropea cualquier parte del disco, toda la información de volumen permanecerá. En cada disco duro se creará un volumen y cada uno de ellos tendrá el tamaño que se indique durante el proceso de creación o extensión. Solo funciona con NTFS o REFS. Habrá una letra de unidad que representará el volumen distribuido. Volúmenes reflejados. Se conoce como un volumen que duplica los datos en dos discos físicos. Proporciona redundancia de datos, ya que el disco es copia exacta del otro. Si se produce un error en uno de estos discos físicos, los datos de dicho disco dejarán de estar disponibles, por el sistema seguirá funcionando con el disco no afectado. Se pueden dar dos configuraciones: los de discos duros que están conectados al mismo controlador. En este caso, si falla el controlador, dejará de funcionar el conjunto de espejos. Los discos físicos están conectados a controladores distintos. En este caso, si falla un controlador, el conjunto de espejos seguirá funcionando con el otro controlador. Reemplazar el espejo dañado con un espejo nuevo en otro disco. Si un disco forma parte de un volumen reflejado, no puede reactivarse y el volumen no puede estar en estado correcto. Debería reemplazar el disco incorrecto por otro disco.
Para ello deberá disponer de un disco dinámico adicional con otro espacio libre no asignado en la zona que debe sustituir. Volúmenes RAID 5. Los discos dinámicos de este tipo se forman con la unión de tres o más áreas del espacio no asignado que están en tres o más discos duros. Se dividirá cada uno de los discos en partes pequeñas llamadas bandas y se utilizará una banda en cada fila del disco duro para guardar la información con paridad de todas las bandas de esa fila. La información se guarda igual que en el volumen seleccionado, pero guardado en una banda de paridad de cada fila. Información que permitirá recuperar los datos de cualquier banda de dicha fila si deja de funcionar. Este método ofrece mayor nivel de seguridad de los datos, ya cuando la falla de una banda puede recuperarse los datos defectuosos que contenía. Reemplazar un disco en el volumen RAID 5. Si el disco forma parte del volumen RAID 5, no se puede reactivarse en el volumen, no vuelve al estado correcto. Debería reemplazar el disco por el incorrecto de volumen RAID 5. Para ello se debe disponer un disco dinámico adicional de tanto espacio no asignado como en la zona que se va a reparar.